Nos vamos a enlazar ahora para seguir hablando de este mismo tema, de este hallazgo, que al parecer es el hallazgo de algunos de los mineros que llevan días ya desaparecidos y que al parecer serían parte de los restos que se encontraron en esta fosa clandestina en El Verde. Y para ello nos vamos a enlazar con Paola Gárate Valenzuela. Ella es diputada sinaloense, y ha seguido muy de cerca todos estos casos. Paola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de charlar contigo y con todo el auditorio. A ver, Paola, ¿qué sabes tú de el hallazgo de esta fosa clandestina? Que hay quien dice que se trataría de el hallazgo de un lugar parecido al Rancho Izaguirre, en donde estarían encontrando muchos restos de desaparecidos, Paola. Sí, Adela, pero tal como lo mencionas, la información es así. Se dice que oficialmente no hay nada y tal y como lo denuncian sobre todo madres y familiares de las y los desaparecidos, pues hay una gran falta de información y sobre todo de transparencia sobre lo que hay o inclusive de lo que se ha encontrado ya en esta comunidad del Verde, en el municipio de Concordia. Y por supuesto me sumo a la exigencia que han hecho familiares para que pues esto se pueda esclarecer, ¿no? Porque tal parece que el gobierno y las fiscalías, tanto la local, inclusive la federal, pues no quiere que se sepa, están pretendiendo ocultar la verdad. Y digo esto porque así lo han venido haciendo durante estos 17 meses que hoy precisamente, Adela y al auditorio, hoy se cumplen 17 meses ya de esta guerra intestina, de esta calamidad, de este infierno que estamos padeciendo. Y el gobierno ha minimizado esta grave crisis de violencia, de inseguridad y que ha derivado en crisis en otras materias no económicas, sociales y demás. Inclusive la Fiscalía Local ha hecho trampas estadísticas para aparentar que hay menos asesinatos y menos desapariciones de las que en verdad suceden. Entonces, pues todo esto es delicadísimo y se suma a esta situación. ¿Tú crees que se ha minimizado? Es decir, la presidenta ha estado atendiendo a Sinaloa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha estado mandando elementos de seguridad, ha visitado varias veces la región. ¿No ha dado resultados esto, Paola? Por supuesto que no, Adela. Justo eso que mencionas ha sido para eso, para decir que está atendiendo, para decir que se está dando seguimiento, pero pues las visitas del secretario Omar García Harfuch han sido en vano, inclusive estando presente físicamente en la entidad, han ocurrido hechos violentos como un desafío a ello, inclusive se ha interpretado aquí por la ciudadanía. Y sí, llegan elementos y vuelven a llegar y los ves ahí circulando quemando gasolina, llegan después de ocurridos los hechos, no se anticipan a nada, presumen decomisos, detenciones, pero la estadística no baja. Al contrario, la narrativa es la que, como no han podido combatir los hechos, pues lo que hacen es manipular los datos y eso es todavía más grave. Un poco esto que yo decía en la introducción es que las cifras en materia de seguridad en el estado son altas, son muy dolorosas. Hasta este fin de semana se registraban casi 2.800 asesinatos, casi 3.000 personas o más de 3.000 personas privadas de la libertad, miles de personas desaparecidas también, Paola. ¿Qué no se está haciendo y qué sí se podría hacer? Mira, hay de entrada a partir de que ahí tenemos dos graves problemas, Adela, que ya no se pueden ocultar. El primero es que el gobierno no tiene el control en el territorio sinaloense. Eso es un hecho que salta a la vista. Y los asesinatos, como bien dices, las desapariciones, los robos, las extorsiones, los delitos que suceden a todas horas, en todo lugar y a cualquier persona. Todavía tenemos a un compañero diputado local debatiéndose entre la vida y la muerte. El segundo hecho que no se puede ocultar más es que la política de seguridad o lo que han querido llamar como
pues estrategia de seguridad ha sido un rotundo fracaso. Y este segundo hecho, insisto, aunque después de 17 meses que han aplicado esto que ellos pueden llamar estrategia, que no se ve la estrategia por ningún lado, pues no ha bajado absolutamente nada la incidencia, solamente han aprendido a manipular los datos, a poner subetiquetas a los delitos, que la ley solamente reconoce dos: homicidio doloso y culposo, y acá le ponen subetiquetas para no agregarlos a la estadística diaria, semanal o mensual. Entonces, pues es urgente de entrada de la que se reconozca que tenemos un grave problema y una gravísima crisis de violencia e inseguridad que hasta el día de hoy, a 17 meses, no han podido controlar, y que se tienen que modificar esas estrategias porque no están funcionando o no existen, que se fortalezcan, que se limpien las policías locales y las instancias de procuración de justicia, sobre todo eso es fundamental. Y por supuesto que la política de seguridad vaya de la mano de las y los ciudadanos, de las familias, no al revés, a espaldas de ellos. Ahora, ¿qué nos dices de este hallazgo en El Verde? Háblanos de este lugar. Me decía la vocera de este colectivo, Alejandra, que ellas pues no pueden acceder a este lugar, que es muy peligroso. Háblanos de esto, Paola. Mira, tiene meses que el municipio de Concordia ha enfrentado casi a la buena de Dios estas situaciones. Y lo digo a la buena de Dios porque es muy poca la señal, es muy poca la comunicación que hay. Es un municipio serrano al sur de nuestro estado, que se desvía, vas de Mazatlán rumbo a Rosario, Escuinapa, pero Concordia subes hacia la sierra, y todavía El Verde es una comunidad también más enquistada en la sierra. Y de pronto cuando se pueden acercar o los momentos en los que entra, yo he tenido contacto con algunas personas en los cuales mandan inbox a través de las redes sociales, y hablaban de enfrentamientos, hablaban de un abandono, que hacían los reportes y nunca llegaban. Y es todo, porque en realidad son esos llamados, y cuando te quieres acercar a hacer algún reporte te piden pues la información oficial, una denuncia formal, y la gente tiene pánico a denunciar formalmente porque llegan ahí sí muy rápido, ahí sí muy efectivos, se enteran los malos pues a cobrar venganza, a haber hecho ese reporte. Se entiende esa parte, pero entonces se vuelve ese círculo vicioso, que las autoridades quieren que denuncien, pero las personas pues no, pues temen por su vida a denunciar, porque entonces viven las represalias, ¿no? Y a partir de esta situación, que fue el fin de semana, jueves, viernes, la incertidumbre total. Y si nosotros como representantes de alguna manera que buscamos estar enterados, informados, preguntando, no tenemos información, pues también he recibido mensajes, llamadas de la desesperación de familiares de desaparecidos, donde los tienen así, sin una sola información, y a quienes, como bien escuchaba ahorita Alejandra, se han atrevido, han ido al lugar a pretender ahí, pues se topan con pared, se topan con la misma indolencia de las autoridades para decir hasta aquí pueden llegar, solamente tenemos esta identificación, pero ahí hay muchísimos más cuerpos. De manera así también que se comenta, hablaban de una cantidad impresionante, un número muy, muy, muy elevado, y que hasta el día de hoy no existe una información transparente. También preocupa, porque eso también es una forma de violencia, de volver a victimizar, a seguir victimizando a las familias. Es una violencia institucional que flagela a las familias y a toda la colectividad, a todas las y los sinaloenses. ¿Cuándo se enteraron ustedes, Paola, ahí localmente del hallazgo de esta fosa clandestina? El jueves pasado, ya más formal, el jueves pasado, aunque días antes sonaba ya algo de que algo está pasando en el municipio de Concordia, pero no se sabía bien a ciencia cierta qué, si hubo alguna matanza y estaban los cuerpos, solo algo. Y hasta el jueves ya, que era se trataba de varias fosas clandestinas, inclusive que se había filtrado el hallazgo de no más de, creo que 60 ubicaciones, si no más me equivoco. Pero nada formal, pues cuando ya me quise ir yo a revisar, pues no hay nada hasta ahorita. Ya. Ahora, tampoco les han dicho qué han encontrado ahí. Al parecer ya lograron identificar a 3 de los mineros desaparecidos. Sí, exacto. No sé por qué señalan que 7 cuerpos.
pero a la vez solamente oficial dan 2 nombres y luego en otras notas se hablan de 3, pero nombres así propios solamente de 2 mineros. Pero además de estos mineros, los otros cuerpos, de los otros no se ha dicho nada. Claro que es una dato importante. Toda esta movilización se dio a raíz de esta denuncia que se hizo pública también al pasar de los días, porque esta extorsión de derecho de piso que al parecer se les cobraba, desde cuándo no hay precisión. eh, y bueno, es gravísimo porque pues no sabemos desde cuándo esté esta situación ahí ocurriendo y los miles y miles de desaparecidos, pues desde cuándo esté siendo ese lugar, pues esa fosa masiva, ¿no? Sí, De sí. cuerpos, de sinaloenses y de personas que han venido aquí a encontrar la tragedia y el dolor. Oye, Paola, porque tampoco queda del todo claro por qué secuestrarían a los mineros y en este caso, pues los hubieran asesinado. No queda claro por qué. Es también parte de lo que oculta la propia instancia oficial, que es quien debiera, lo que yo mencioné ahorita es también debido a información periodística, Adela, que, que, que es la única fuente de información y lo que estos medios pueden verificar previo a sacar esta información, pero de manera oficial, hasta el día de hoy, tampoco se tiene información. No dan un reporte, digamos, de qué estarían encontrando, a quién están buscando, qué vieron o nada. Nada. Y aquí, pues bueno, mañana vamos a tener la primera sesión de periodo de la permanente, no el periodo ordinario de los 40 diputadas y diputados en pleno, que a mí me parece una aberración que con esta situación que estamos viviendo, pues ocurra para el Congreso del Estado como normalmente ocurre en los tiempos y plazos y periodos. Se fueron a los demás, cada quien de vacaciones y nos quedamos solamente un diputado, una diputada por representación institucional del partido y nada más, cuando debiéramos al revés, pues estar en sesión permanente y llamando a cuentas a la fiscal para que esta a la vez pues nos brinde información oficial y estar el Congreso como lo que debiéramos ser, ese contrapeso y estar exigiendo esa información veraz, oportuna, para estársela transmitiendo a las víctimas y al pueblo de Sinaloa. La vida está trastocada en el estado, ¿no? Desde hace ya varios meses, desde septiembre del 2024, decíamos, Paola. Eh, la gente, pues, tiene miedo, ¿no? Y vive con miedo, Paola. Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo está reaccionando la gente frente a todo esto? En 2 situaciones, la verdad, sí, esa parte de tener miedo, del haber cambiado rutinas, del haber modificado formas de ser, las y los sinaloenses, los culichis particularmente, somos muy alegres, fiesteros, pues eso ya no se ve, ya son tardeadas, si acaso, al hastío de estar encerrado, estar guardado, de poder evitar o alargar el ir a visitar familiares, inclusive, o en ese autotoque de queda que se ha terminado, porque a las 7 de la tarde ya no quiere circular y quienes lo hacen es por estrictas medidas necesarias, o sea, porque tengan que trasladarse al trabajo, algo que sea imposible de no realizarse, vaya, pero sí esa panza con la tripa hecha nudo, no la quitas. Antes veías, ibas manejando, volteabas alrededor y veías a las personas platicando, escuchando música con el celular, inclusive, que malamente, pero hoy sientes esa tensión. Estás volteando y el otro te está viendo y muy raro la afectación psicológica, emocional, en mayor o menor medida a todas y a todos nos ha afectado. No acabo aquí, Adela, además los negocios cerrados, que mi reconocimiento a micro, pequeños, medianos empresarios, emprendedores que han hecho un esfuerzo infrahumano por no cerrar, por no bajar cortinas, por no despedir gente, son las y los verdaderos héroes de esta situación, pero pues ha sido insuficiente porque por parte del gobierno no hay una sola medida ni de empatía siquiera, porque te comentaba esta narrativa terrorífica
de no pasa nada, de aquí todo está bien, de estamos mejorando, de la vida nocturna ya está recuperada, pues no ayuda a nada. Si no reconocemos que tenemos un problema, menos entonces vamos a buscar la solución efectiva para que pues se brinde avance en esta situación. Y eso todavía es lo que más duele y más flagela a los sinaloenses. ¿Y qué están proponiendo ustedes, Paola? ¿Que se haga qué? De entrada, esto del reconocimiento por parte del gobierno, que hasta el día de hoy eh, te dice que lo tiene todo controlado, cuando no está controlado. Entonces, tenemos que partir de ahí. La exigencia es al que el gobierno reconozca que tenemos una crisis grave, que no han podido controlar en 17 meses. Y la segunda, que se vea un esfuerzo real de coordinación y donde se pretenda limpiar las corporaciones locales, porque finalmente ahí hay elementos, ¿no? ¿Cómo confiar en una fiscalía local, Adela, que la propia Fiscalía Federal de la República dijo que había hecho un montaje? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, esa parte es la que pues se tiene que atender y que las personas tienen que ver que realmente están depurándose ahí. Pero resulta que la que era la vicefiscal de ese montaje de la zona centro, hoy es la fiscal titular, la fiscal general del Estado. Dime tú qué confianza da eso. Elementos que han sido ahí una persona de la fiscalía acribillado a las afueras de las puertas del Congreso del Estado. El otro cuerpo de otro policía municipal ahí a un lado del Congreso. Dime entonces qué te grita eso. ¿Y qué acción ha habido del gobierno al respecto? Ninguna sola. Ni una sola. Eso es inaudito. Y la otra, ciudadanos están preocupados y ocupados, inclusive haciendo conversatorios, haciendo reuniones en las cuales se analiza el problema y se determinan algunas alternativas de solución. Pregúntame quién ha acudido del gobierno y se les ha hecho la invitación, que es pública además. No han acudido porque ante desafíos como este, ante un estado fallido como el que tenemos en Sinaloa, pues tienes que implementar medidas extraordinarias. Sí, claro. Ante una situación extraordinaria. Excepcional. Pues eso no ha existido hasta, exacto, eso no ha existido hasta este momento. Ahora, en el caso de Mazatlán, Paola, ¿qué está pasando en Mazatlán? Hablábamos de Culiacán y Mazatlán, que es un lugar turístico del estado. No, bueno, ahí la situación está todavía peor porque es un silencio de esos que ensordecen, porque es puerto. Y si uno lo habla, no, hombre, la criminal es uno, porque entonces está ahuyentando la fuente de empleo de las familias, porque entonces no van a venir vacacionistas a gastar su dinero ahí y entonces pues las familias que dependen, que son muchas de este ingreso, pues se quedan sin ello, ¿no? Entonces la criminal se vuelve uno por intentar visibilizar un problema. Cuando hemos visto, y se me pone el piel chinita por la situación que Brenda Valenzuela ha puesto en evidencia, pero ella es una de las miles y miles y miles de madres y de familiares que han querido eso, ir a encontrar un momento de felicidad y lo que encuentran es tragedia y esta angustia permanente que es un calvario eterno el que se vuelve para las familias Es más, de quienes no saben. estas desapariciones, como el caso de Carlos Emilio, el hijo de Brenda, ¿son más frecuentes de lo que se nos dice? Por supuesto, por supuesto. Y el vacío de información también, insisto, forma parte de esa incidencia criminal, porque es una violencia institucional. El ocultar, el maquillar las cifras, revictimizas y no quitas el problema, no lo eliminas. El que no se reconozca, el que no se vea, pues menos entonces se buscan alternativas de solución, insisto, y lo que hay es un engaño a que la gente confía que todo está bien. No solamente mazatlecos y sinaloenses, insisto, sino pues personas del interior de la República o de otros países inclusive. Y que si bien es cierto, ves, según una zona turística, el área del malecón, blindada con elementos de seguridad, bueno, a ver, ahí está la demostración, en el lugar más emblemático del puerto de Mazatlán, Sí, sí. en el lugar turístico histórico más visto, concurrido, híjole. Bueno, Y donde de hacen ahí, el carnaval, ¿no? exactamente. Y pues es que la pregunta de pronto es ociosa, ¿no? Pero como dices, pues sí, lo primero que se tiene que hacer es el diagnóstico y un reconocimiento de lo que verdaderamente está ocurriendo ahí.
Por supuesto. Y insisto, Adela, esa narrativa de no pasa nada, de está mejorando, está bajando la incidencia en Sinaloa, híjole, cada que escuchamos eso, las y los sinaloenses, es como un balazo, porque, porque es una vil mentira, es un vil engaño que no por repetirse se vuelve realidad. Ojalá fuera un mantra y un decreto, y así todos lo cantáramos y lo dijéramos, pero no, al revés, evidencia una indolencia de reconocer el problema y entonces de plantearnos una solución. Insisto, las y los ciudadanos de Sinaloa quieren coadyuvar, están preocupados, tienen miedo, sí, pero somos resilientes y sabemos que no merecemos esto, somos mucho más. Las y los sinaloenses trabajadores echados para adelante, esto no nos representa, claro que nos ha rebasado y en todas las medidas, y hay mesas de reflexión al respecto, porque esta situación logró permear en todos los lugares, entonces, pero vemos como un intento de evolucionar, de aprender la lección por parte de ciudadanos, de empresarios, pero no vemos eso por parte del gobierno y es fundamental, esta voluntad de querer hacer las cosas diferentes, pero bueno, cuando se es parte del problema, pues entonces, pues desde el gobierno, pues entonces, ¿cómo? Que también evidencia eso, Sí. la complicidad, Y esa inacción. ustedes como diputados no tienen información que no se haya dado a conocer de este caso en particular, de los mineros y de este hallazgo en la Concordia. No, no se tiene ninguna información al respecto. Por contacto con otra compañera, supe que solamente la Jucopo la semana pasada tuvieron un acercamiento con la fiscal y no lo supe más, ni antes, ni durante, sino hasta después. Y no fue tan en particular de este caso, porque no sucedía todavía, fue a media semana. Pero el día de mañana, Adela, que tenemos la primera sesión de la comisión de la permanente, ahí me comprometo a participar al respecto y a pedir cuentas y exigir que al menos la permanente, la Jucopo, pues pida cuentas y pida un reporte detallado o la comparecencia inclusive pública de, pues, de la señora fiscal para que nos pueda dar mayor información al respecto y te estaré avisando con todo gusto, si me permites. No, A al ti y a todo contrario, el si nos lo permites tú y nos estaremos enlazando de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Gracias a ti por visibilizar esta situación, Adela, y bueno, siempre una mano aliada para pues que esta situación realmente se combata. Aquí estamos. Muchas gracias, Paola. Gracias.